Nepal es un país ubicado en el sur de Asia, entre India y China, conocido por su geografía montañosa y por albergar al monte Everest, el punto más alto del planeta. Durante gran parte de su historia, Nepal fue una monarquía absoluta, gobernada por una dinastía real que concentraba el poder político y religioso. En el siglo XX, el país comenzó a experimentar cambios significativos. En 1951, tras una serie de movimientos políticos, se estableció una monarquía constitucional, pero la inestabilidad continuó. Décadas después, en 1996, estalló un conflicto armado interno entre el gobierno y los grupos maoístas que buscaban una revolución comunista. Este conflicto, conocido como la Guerra Civil de Nepal, que duró de 1996 al 2006, dejó miles de muertos y profundas divisiones sociales. Finalmente, en el 2008, la mayoría fue abolida y Nepal se convirtió oficialmente en una república federal democrática, con la promesa de iniciar una nueva etapa de democracia y desarrollo. Sin embargo, el país ha enfrentado constantes crisis políticas, corrupción, desigualdad económica y tensiones sociales, lo que ha dificultado su estabilidad. A esto se suman problemas ambientales como la deforestación, los deslizamientos de la tierra y el efecto del cambio climático sobre los glaciares del Himalaya. En 2025, Nepal volvió a ser noticia mundial, debido a protestas masivas originadas por la prohibición de las redes sociales y la falta de las libertades digitales. Estas manifestaciones derivaron en un enfrentamiento, daños materiales y un nuevo periodo de inestabilidad política y social. Las consecuencias políticas inmediatas fueron que se nombró a una primera ministra interina, que como nombre lleva Sushila Karki, que para encabezar la transición, y se convocaron nuevas elecciones para restaurar la legitimidad democrática. El acontecimiento reflejó que la política en Nepal no solo está marcada por conflictos interinos de élites, sino que la ciudadanía, y en particular la juventud, puede jugar un rol decisivo. Este episodio político muestra que, aunque los marcos institucionales estaban en vigor, la combinación de desgaste democrático, falta de confianza pública y nuevas formas de movilización digital y juvenil pueden llevar a rupturas significativas del orden político. En el fondo, el derrocamiento no fue únicamente un cambio de personas, sino un síntoma de crisis más profunda, legitimidad, gobernabilidad y pacto. Bueno, después de analizar este conflicto desde un enfoque político, vamos a proceder a analizarlo desde un enfoque social, entendiendo que este conflicto se da en Nepal, en un estado que ha estado en diversas revueltas o diversas manifestaciones que se han dado en estos últimos meses, y esto debido a que existe una política, una medida que da el primer ministro Sharma Oli, y esto con la prohibición de 26 redes sociales, incluidas Facebook, Instagram y YouTube. Esto se dio en 48 horas, es decir, en 2 días. En 2 días se dio una revuelta sumamente importante que causó un revuelo en las redes sociales, políticamente, dentro del país. En menos de 2 días, una protesta juvenil que se transformó en una censura digital, se transformó en una rebelión y en un golpe de estado, y esto ocasionó que Nepal se quedara sin un gobierno, con el ejército en las calles, con un sinfín de muertos y con muchísimos heridos. El detonante principal de estos disturbios prácticamente es la medida que se impuso de prohibir el uso de estas 26 redes sociales, y prácticamente esto se da porque los ciudadanos, es decir, los de la generación Z y los jóvenes, estaban haciendo una tendencia en las redes sociales dentro de TikTok y dentro de Twitter, hoy X, en donde prácticamente en esta estaba un hashtag en donde decía NepoKids. Eso significa el nepotismo, los hijos del nepotismo que existe, y pues prácticamente esto como una queja a la censura que existe en este país, la corrupción que existe y cómo esto los ha afectado, entendiendo también las desigualdades económicas que han tenido, las desigualdades sociales, y cómo la corrupción que han tenido los hijos de esos dirigentes de este país han llevado sus lujos y las
cosas tan ostentosas que realizan, y prácticamente en esta tendencia se hace como una visión de qué es lo que estaban haciendo y la vida que estaban llevando, y esto prácticamente se aplica como una censura para que ya no se haga este tipo de medidas o ya no se visibilice estos temas. Después de que las autoridades hicieran el bloqueo de las plataformas, esto fue ampliamente criticado por diversos grupos de opinión de derechos públicos. Esto dio inicio a que el 8 de septiembre de este año miles de jóvenes salieran a marchar, muchos de ellos con uniformes y pertenecientes a la generación Z, salieron a marchar pacíficamente en Katmandú, esto hacia el Parlamento. Los manifestantes son un movimiento que no se identifica con un solo líder político. Ellos se describen a sí mismos como la voz de la generación Z, que está enfadada por la corrupción que existe, las desigualdades sociales y el desempleo. La prohibición de las redes sociales generó temores de que se restringiera la libertad de expresión de los 30 millones de nepalíes, y esto perjudicó el turismo, además de que se afectó a la familia de 2 millones de nepalíes que viven en el extranjero y que mandan dinero a sus familias. El día de las manifestaciones en la capital, los manifestantes acusaron a los policías de abrir fuego hacia las multitudes de los jóvenes que se habían dirigido al complejo del Parlamento y que habían bloqueado carreteras debido a que la policía respondió a la presión de la multitud. El día de las manifestaciones, los manifestantes acusaron a los policías de abrir fuego contra las multitudes de jóvenes que se dirigían al Parlamento, esto causando la muerte de más de 19 personas y 300 heridos. Un día de enfrentamientos mortales, el gobierno revocó la medida de la prohibición de las redes sociales, pero esto no sirvió de mucho para calmar los disturbios. En internet, a pesar de que se mandaron mensajes de pacifismo para que los manifestantes se manifestaran de forma pacífica, esto no sirvió de mucho, ya que algunos tomaron las calles y destrozaron diversos comercios, además de que los saquearon y incendiaron oficinas gubernamentales como la Suprema Corte de la Nación, además de que incendiaron diversas viviendas de diferentes políticos. Prendieron fuego, además tomaron aeropuertos y la sede del gobierno Nepal. Cuando llegó el día martes 9 de septiembre, el primer ministro interior Ramesh Lekak y otros 4 ministros presentaron su renuncia. La renuncia de estos provocó que el primer ministro Oli renunciara debido al renuncio de los anteriores. A lo largo del día martes 9 de septiembre se dieron algunos incendios en las residencias del primer ministro Oli, además de que se dio el incendio de diversas residencias y propiedades de otros ministros, y esto dio como resultado también en que en uno de los incendios una de las esposas de un ex primer ministro falleciera. Para la tarde-noche del martes, miles de reos habían escapado, y para el miércoles en la mañana ya existía un nuevo orden en donde el ejército estaba a cargo debido a que el primer ministro había renunciado. El ejército hizo un llamado a una solución pacífica para que los manifestantes se acercaran para llevar por medio del diálogo una solución pacífica a esto y para evitar más pérdidas humanas. Por último, se había expresado públicamente que después de que el primer ministro renunciara, se iba a dar el inicio a una nueva forma de gobierno. Esto dio inicio a que se diera la primera elección de la primer ministra mujer, y es la que hoy en día tiene a cargo el poder en el estado de Nepal. En el aspecto económico, las manifestaciones acusan a una clase política que se ha mantenido en el poder desde el 2015, marcada por el favoritismo y los privilegios. Según Transparency International, en 2025, Nepal sigue siendo uno de los países más corruptos en Asia, con una situación que alimenta la indignación popular. Esta realidad económica también es alarmante, con una renta per cápita de apenas $1,300 anuales, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2025. Millones de personas viven en condiciones precarias. La falla de servicios básicos como la salud y educación, sumada al alto desempleo juvenil, agrava la sensación de abandono y desigualdad.
Ante la falta de oportunidades, miles de jóvenes emigran al extranjero en busca de empleo. Las remesas, que representan cerca del 26% de la economía nacional, es decir, unos 11,000 millones de dólares aproximadamente al año, según The New York Times. Sin embargo, la prohibición de redes sociales dificultó la comunicación con sus familias, afectando emocional y económicamente a millones de hogares. El cierre del aeropuerto y estas continuas protestas también han golpeado a las empresas locales y al sector turístico, que son los pilares claves en la economía. La falta de remesas y el aislamiento digital agravan el impacto, generando un círculo vicioso de pobreza y desempleo y descontento. ¿Okay? Entonces, hoy Nepal se encuentra en una encrucijada. El pueblo exige transparencia, empleo y oportunidades. El futuro del país dependerá si se logra romper con el ciclo de corrupción y desigualdad y construir una economía más justa y sostenible. Como anteriormente ya se abordó, Nepal enfrentó una de las crisis políticas y sociales más intensas de los últimos años. Estas manifestaciones surgieron por causas políticas y sociales, pero si lo analizamos desde un punto de vista más ambientalista, es igual de profundo y duradero. En Nepal, los recursos naturales como el agua, la energía hidroeléctrica, los bosques, son pilares fundamentales para su economía y la vida diaria. Sin embargo, cuando existe inestabilidad política, esta gestión de estos recursos se ve interrumpida y afectada. Los conflictos no solamente dañan la infraestructura de la economía del país, sino que también desequilibran el entorno natural, provocando deforestación y contaminación. Cabe añadir que Nepal es un territorio especialmente vulnerable al cambio climático. Es por eso que cualquier crisis social o política amplifica las consecuencias ambientales. Durante este conflicto se incendiaron, vandalizaron y saquearon varios edificios oficiales, así como residencias de líderes políticos. Estos incendios provocaron graves daños ambientales en las zonas urbanas, liberando gases tóxicos y partículas contaminantes que dañaron aún más la calidad del aire en Katmandú, capital de Nepal y una de las ciudades más contaminadas del sur de Asia. La quema de neumáticos, vehículos y plásticos generó una contaminación atmosférica inmediata, afectando la salud de la población y contribuyendo al efecto invernadero. Los escombros, cenizas y residuos no tratados fueron arrastrados hacia los ríos Bagmati y Vishnumati, agravando la contaminación del agua. Por otro lado, los bloqueos de carreteras y fronteras dificultaron el transporte de combustible y muchas comunidades recurrieron al uso de leña como fuente de energía, lo que incrementó la deforestación y la degradación del suelo en áreas cercanas al valle de Katmandú. Estos impactos muestran cómo un conflicto político puede transformarse también en una crisis ecológica. Es importante mencionar que durante los días del conflicto, el gobierno de Nepal concentró su atención en contener la violencia, dejando atrás los programas ambientales, así como proyectos de reforestación, limpieza de ríos y vigilancia en áreas protegidas quedaron atrás. Sin esta supervisión, se intensificó la tala ilegal y la caza furtiva en zonas rurales. Además, el turismo ecológico, que es una fuente fundamental de ingresos y empleos, se desplomó, afectando así a la comunidad como a la conservación de los ecosistemas. Este conflicto nos muestra que los problemas políticos y sociales también tienen consecuencias ambientales, como un país pierde el control social e institucional y el medio ambiente también se puede ver afectado. Bueno, podemos concluir que, por ejemplo, en este tipo de conflictos o en estos eventos importantes puede como haber consecuencias muy graves dentro de estas, y este tipo de conflictos se pueden analizar desde diferentes puntos de vista o desde diferentes ángulos o perspectivas. Podría entenderse, por ejemplo, desde, como ya lo hemos mencionado, como el político, como el social, como el económico, como el ambiental, que es sumamente importante, y también se puede analizar desde el punto geopolítico, internacional y demás, que obviamente entendiendo que este tipo de eventos no es la primera vez que sucede, ya ha sucedido, por ejemplo, con la primavera árabe, y pues son movimientos que al final de cuentas marcan como un antes y un después en la forma en la que se lleva la política, entendiendo que la mayoría de estos revolucionarios o estas personas que hacen las manifestaciones y logran grandes cambios son los jóvenes, que prácticamente siempre se ha dicho que somos el movimiento de los países en los que nacemos y crecemos y nos desarrollamos,
Y obviamente esto también nos deja una reflexión y nos hace entender y ver y poner el ejemplo, nos pone el ejemplo de cómo se puede llevar la política en nuestro país. Y obviamente se han creado diferentes puntos de vista en donde se entiende también que en muchos países, por ejemplo el de nosotros, en donde estamos viviendo una crisis política muy importante, económica también y social sin duda alguna, nos ponen el ejemplo de cómo sobrellevar esta política y de cómo tomar ese sentido nacionalista para a partir de esto generar cambios sociales muy importantes que nos pueden ayudar a crecer y a desarrollarnos políticamente, y obviamente esto también nos va a ayudar a tener un crecimiento más exponencial en todos los diversos temas. Y pues nada, no solo aquí en nuestro país, sino en muchísimos más países en donde estamos viviendo una crisis importante. Como por ejemplo, este también movimiento nos ayuda a entender lo que estamos a punto de vivir el 15 de noviembre, que es un movimiento que también está haciendo una movilización la generación Z, en donde se busca generar un cambio importante y pues mandarle el mensaje, ¿no?, de que no estamos conformes, que no estamos a gusto. Y en este conflicto se entiende muy bien el hecho de decir no solo es la represión social que nos estás haciendo por quitarnos nuestra libertad de expresión, y cómo visibilizar al mundo, ¿no? Nos estás quitando también nuestra identidad, nos estás quitando también la forma de oponernos o de hablar o de exponer lo que hemos vivido durante mucho tiempo, como es la corrupción, donde las élites son las más importantes, y pues como también pues nos enseña y nos ayuda a replicar estas formas, y entendiendo que a pesar de que estos movimientos pueden ser pacifistas, no siempre se puede lograr de esta forma por diversas situaciones, ¿no? Siempre hay alguien que como genera este cambio y entonces empieza como esta violencia, pero también es necesario entender la cordura, y pues en este evento que vamos a vivir el 15 de noviembre, pues nos ayuda y nos incita a hacerlo, y vamos a ver pues qué podría suceder, ¿no?, en este evento que es para nosotros de suma importancia y que sin duda alguna podría generar un antes y un después y traer conflictos a nuestro país o ayudarnos incluso en la política. Y pues es todo. Muchas gracias.